Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te rogamos y suplicamos, Padre, que la palabra de hoy sea dada por ti, que tu Espíritu hable a través de nosotros, a través de mí, Señor, para darnos conocimiento y entendimiento de la verdad, Señor. Guárdanos como nos has guardado hasta el día de hoy y gracias, Señor, porque aún con todas las cosas tú has tenido misericordia de nosotros y no nos has permitido faltar a este tiempo, Padre. Ayúdanos a valorarlo, a llevarlo en el corazón y principalmente, Señor, aprender de él y ser edificados a través de él. Señor, que esto vaya creciendo conforme a tu voluntad y hacia donde tú quieres que vaya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien. Nadim. Está Narujaku, ¿cómo estás? Y Jocelyn. Buenos días. Buen día. Pues muy bien, vamos a empezar con la lectura. Esto, como les digo, se encuentra en la segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 14. Y dice de la siguiente manera: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Para un contexto de esto, no sé si recuerdan que tanto Eliseo como Eliseo era el aprendiz de Elías. No sé si recuerdan que cuando Elías fue perseguido por Jezabel, Elías se fue a una cueva y se ocultó, y entonces estaba como preocupado, ¿no? Y llega el ángel de Jehová, llega un ángel y le dice que qué hacía ahí, que hacía en ese momento, y él dice: es que he sentido un vivo celo por Jehová mi Dios. Y bueno, empieza a expresar, ¿no?, todo su sentir, porque habían matado a los profetas y ahora lo perseguían a él, etcétera, etcétera. Entonces le dice: levántate, aún hay un gran camino por recorrer, come, y le llevan, creo que, comida. Y cuando se presenta delante de Dios, en ese momento Dios le dice que vaya y que unja, o que incluso ponga a Eliseo como su reemplazo, vamos a decirlo así, como profeta. Muchos llegan a ver esto como ¿ves? ¿Para qué hablas? Ahora te quedaste sin ser el profeta. Yo lo veo como una misericordia de Dios. Sé que Dios sabe perfectamente que el trabajo de profeta, de la persona que profetiza, predica, lo que la gente no quiere escuchar es pesado y es difícil. Para mí, no, muy de corazón, yo no siento que haya sido el hecho de decirle: entonces Eliseo va a ser el que se encargue por ti. No siento que haya sido un castigo, sino realmente la misericordia de Dios. Yo así lo siento, o así lo veo, como yo entiendo que el trabajo de profeta es complicado, no te preocupes, vas a tener que trabajar un poco más de tiempo y ya habré puesto tu reemplazo para que tú descanses, ¿no? Y de tal manera que Dios quiere recoger a Elías. O sea, realmente Dios amaba a Elías, lo quería de corazón, porque si no me equivoco, incluso necesitaría revisarlo. No, si me puedes buscar, porfa, el versículo en donde Jesús se transfigura, porfa, y me lo pones ahorita porque ahorita lo quiero revisar, nada más para mencionar esa cuestión. A lo mejor lo menciono hasta el final, o lo menciono ahorita, pero ya lo tocaré, el tema. El punto está en que vean que realmente de corazón Dios quería a Elías. No era un castigo el hecho de que Eliseo se encargara ahora de su trabajo, sino más bien sí, sé que es difícil, tú tranquilo, ya tengo a alguien que se va a encargar de lo tuyo. Tú ven y descansa, ¿no? Como quien dice. Entonces, para cuando él pone la manta sobre Eliseo pues obviamente deja todo y lo sigue. Ahora viene el momento justamente en el que Elías es llevado y Eliseo queda en su lugar. Y dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Ya lo tienes? A ver. Está en Lucas 9:32. Ok, gracias. Lo voy a tener acá.
Lucas 9:32. Ah, ese mero. Lo voy a tener acá guardado porque ahorita lo quiero tocar el tema. Lucas 9:32, vale. Aquí estamos. Ahí está. Muy bien. Decía, descendieron pues a Betel, dice, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Callad. Él sabía que esto iba a acontecer, que ya llegaba ese momento. Y él ya estaba preparado y no temía a la situación, solamente se mantuvo firme. Y esa cuestión ya la hemos hablado antes, la cuestión de la perseverancia, de la firmeza, del mantenerse. Es algo que a veces cuesta mucho, porque vienen momentos difíciles. Elías es uno de los grandes ejemplos, como decía, de que se mantuvo firme, pero no fue fácil. Porque claro, él quería morir, decía, Señor, ¿ya para qué sigo yo viviendo estas situaciones, viviendo esta cuestión, viviendo estos problemas, por predicar la verdad? Señor, ya llévame. O sea, prácticamente era lo que le estaba diciendo. Y aún con todo eso le dijo Dios, todavía no es el momento. Y él siguió adelante. Ahora le toca a Eliseo. Y Eliseo muestra, como se ve ahí, una disposición. Me voy a quedar contigo hasta el final. Y me voy a quedar contigo hasta el final. Porque si ya fue, ¿cómo se dice?, escogido para ¿cómo se dice?, para reemplazarlo, para ser esa persona que queda como aprendiz de Elías, también quiere estar hasta el último momento con él. Eso muestra un amor, ¿cómo se dice?, eso muestra amor. Además de amor también muestra lealtad y muestra como una entrega verdadera, ¿saben? Como un compromiso. En las buenas y en las malas te voy a seguir. ¿Por qué? Porque yo sé que eres un varón de Dios y yo quiero seguir haciendo las cosas que son para Dios. Y ese era el corazón que tenía ahí Eliseo, y por lo mismo, obviamente, ya vamos a ver su recompensa. Pero hablando de esto, ya retomando un poquito el tema que les estaba diciendo, recordamos esa cuestión del reemplazo. No quiero que lo vean como incluso un castigo o algo peor, porque realmente bíblicamente no lo menciona como un castigo. Mucha gente lo toma como un castigo porque como que tenemos esa idea del honor, ¿sabes? De que si yo tengo un puesto, si yo soy predicador, que si yo soy esto, yo soy aquello, somos grandes delante de Dios y delante de la gente, y eso es hasta cierto punto un poquito de orgullo, ¿saben? Y no tiene mucho sentido. Sin embargo, Dios no funciona así. Y cuando Elías de verdad estaba afligido en el corazón, porque él decía, Señor, es que yo he hecho lo que era correcto, Dios le responde con esperanza, diciéndole, tranquilo, no eres el único en primer lugar, porque hay 7,000 más que no van a hincar su rodilla a Baal, y además tendré a alguien que te reemplace, tú tranquilo. Para mí es eso, un momento de respiro, un momento de paz, porque Elías me lo imagino así, de que es que no veo solución, no veo a nadie que quiera entender. Y le dice el Señor, tranquilo, que lo hay. Yo tengo a mis escogidos, yo tengo a mi remanente, y cuando tú te vayas, también habrá alguien que te reemplace. Entonces, ¿cómo vemos el amor de Dios y que de verdad no era algo contra Elías? Justamente con Jesús. Porque cuando se trata de representar tanto a la ley como a los profetas, Jesús escoge a unas personas. Ya les había hablado incluso de esta lectura, de la transfiguración de Jesús, y vamos a leerla un poquito. Esto se encuentra en Lucas 9:28, que dice, aconteció, como 8 días después de estas palabras, algo que estaba hablando Jesús, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él. Me voy a tener aquí un segundo. Esta lectura a mí me encanta porque es una representación de nuestra actualidad, de cómo se hizo el pacto y cómo se hace la verdad, cómo es que nosotros necesitamos algo, y ahorita lo vamos a estar viendo.
Y cómo Dios nos revela que todo concluye en Cristo, pero también te da representantes de lo demás. Y entre uno de esos representantes vamos a ver, porque dice que está hablando con Moisés y Elías, el mismo que está acá. Vemos que realmente él tenía un valor delante de Dios, porque mucha gente dice, no, oye, Eliseo fue más grande. Pues delante de Dios ese no fue el caso. Que tuviera un ministerio más grande no es lo mismo a ser más grande delante de Dios. Lo vemos aquí. ¿Por qué no era Eliseo el que estaba ahí? ¿Por qué era Elías? ¿Por qué no Eliseo? Si Eliseo, ahorita lo vamos a estar viendo, tuvo el doble de unción, como dicen algunos, que Elías. Incluso muchos lo dicen, que cuando tú cuentas en la Biblia los milagros de Eliseo y de Elías, los de Eliseo son el doble que los de Elías. Ahora la pregunta es, ¿por qué aquí no está Eliseo? Porque los milagros, porque los ministerios, porque la grandeza de los mismos no son la representación de la grandeza delante de Dios, de la honra delante de Dios, del amor delante de Dios. Es la entrega y el corazón. Es el hecho de estar en la disposición de hacer las cosas aunque no haya ninguna recompensa y aunque no haya ningún tipo de fama ni nada por el estilo. Eso es lo que agrada a Dios. Eliseo, vuelvo a lo mismo, fue un gran profeta de Dios, fue alguien que hizo muchos milagros y aún así hizo el doble, según las escrituras, que Elías, pero Elías no es el que está aquí. Entonces quiero que entiendan eso, porque a veces también yo sé que hay mucha gente como que se deprime, ¿sabes? Gente que incluso empieza una iglesia, empieza una misión y empieza incluso en redes sociales, por ejemplo, a predicar la palabra y tiene 15 vistas, 12 vistas, 100 como mucho, y luego ven a otros que están predicando y tienen 15,000, 100,000, tienen 1,000,000 y dicen, bueno, pero yo ¿qué estoy haciendo mal? No es eso. Es simplemente que hay ministerios más grandes y ministerios más chicos según la capacidad de cada uno. En tu caso, lo que te está tocando tener, cuídalo. Si tienes 15 personas que te están viendo constantemente y aprendiendo la palabra, procura a esas 15 personas. Guarda a esas 15 personas. Revisa que estén bien. Porque esas son las 15 personas que a ti te dio Dios y te dio el Señor. Entonces, quiero que vean que la grandeza delante de Dios no tiene nada que ver con la grandeza de un ministerio, o con el poderío, o con los milagros, o con el número de seguidores y gente que te conoce, sino en la obediencia y en la dificultad es donde Dios ve el corazón, y allí es donde Él lo valora. Y de representantes porque ahorita lo vamos a estar leyendo y les voy a explicar esto, de representantes de la ley puso a Moisés. Pues sabemos que se supone la ley fue dada por Moisés. Y Elías fue como representante de los profetas delante de Jesús. Jesús es la representación de la gracia. Y dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y aquí vemos que toda la palabra, toda la representación de la palabra de Dios. Primero, la ley que fue dada por Moisés, los profetas que vienen siendo representados por Elías, y la verdad y la gracia y la salvación representada por Cristo. Y entonces dice que hablaban juntos. Esto quiere decir también que ni la ley, ni los profetas, ni Jesús en la gracia están peleados el uno contra el otro. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es una unión de la palabra de Dios que no está dividida en contradicciones. O sea, me refiero, no es como que el Antiguo Testamento está contradiciendo el Nuevo Testamento, ni el Nuevo Testamento está en contra del Antiguo Testamento. Están unidos, pero ahorita vamos a ver más revelación de parte de Dios. Pues dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida, dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Bueno, esto es un detalle interesante, el hecho de que a pesar de que tengas sueño, mantenerte despierto, o sea, a pesar de que estás cansado, seguir adelante, a pesar de que estás dolido, seguir adelante. La perseverancia, ¿no? Lo que justamente hablábamos, permitió que Pedro y los demás vieran la gloria del Señor a pesar de su cansancio. Y dice, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Por eso les digo lo de no quedarse dormidos espiritualmente. Y sucedió que apartándose de ellos,
ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y esto es una representación muy bonita de parte de Dios para con nosotros, de cómo nosotros en nuestra ignorancia muchas veces queremos seguir cumpliendo la ley, seguir cumpliendo lo de los profetas y seguir cumpliendo lo de Cristo al mismo tiempo, ¿sabes? Como hacer 3 enramadas para que habiten juntamente con nosotros. Queremos cumplir la palabra de Dios, pero por medio de la ley, por medio de Jesús y por medio de los profetas. Pero ¿qué dice la Escritura? Más adelante dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar a la nube. Dice: y vino una voz desde la nube que decía, y esta es la revelación: este es mi Hijo amado, a él oíd. En otras palabras, no es cuestión de la ley, no es cuestión de los profetas, es cuestión de Cristo. Todo lo que vimos, aunque está relacionado, aunque todo está bien armonizado, como lo era Moisés y Elías, todo concluye en Jesús, todo concluye en la gracia. Por eso es que ahorita, aunque conocemos y leemos y aprendemos de la ley, no vivimos según los requisitos de la ley, sino los requisitos de la gracia, porque dice el Señor: a él, a Jesús, oíd. Vivimos conforme a lo que Cristo enseñó y a lo que sus apóstoles fueron y mandaron, porque vienen del Señor también, pero ya no bajo los requisitos de la ley. ¿Por qué? Porque más adelante dice: cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron por aquellos días y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, solo por terminar ese tema y darles a conocer que no hay nada más necesario que Cristo y lo que Él enseñó y lo que los apóstoles mismos nos han enseñado a guardar. Ya no es la ley, porque mucha gente dice: bueno, y tengo que guardar el día de reposo. Puedes guardarlo, no está peleado con Jesús, es una buena práctica. A mí me parece algo que yo en algún momento quisiera ya poder hacer constantemente, porque incluso es bueno para nosotros, que nos da ese día de descanso para con el Señor. Pero no es obligatorio para salvación. Lo único necesario es oír a ¿quién? Oír a Jesús. Y, ¿cómo se dice? Y por lo mismo, no nos podemos atar a la ley como lo hacían antes, aunque la podemos vivir, porque al final de cuentas vimos, está en armonía con Jesús, pero no como una regla que si no cumplimos ya no tenemos salvación, porque solamente es necesario oír a Jesús y Jesús es suficiente. No hay necesidad de más. Y lo que Él enseñó y lo que nosotros guardamos por gracia de Él es lo que realmente agrada al Padre. Y bueno, nada más, era para mostrarles que realmente Elías tenía de parte de Dios un aprecio y un estatus, vamos a decirlo así, de profeta, sin necesidad de tantos milagros ni de que su ministerio fuera más grande que el de otros. Solamente quería llegárselos a mencionar así para que en ningún momento se sientan deprimidos, tristes, porque sé que mucha gente como que también quiere iniciar en la palabra del Señor y luego ve que no predica a naciones, no predica a gente más en estadios y cosas así. Eso no da importancia, eso no te hace ser un pastor, un predicador, un hijo de Dios lleno de la gracia de Dios, no. Lo que te hace ser un hijo de Dios verdaderamente fortalecido es el obedecer a Dios. Elías, aún en su dificultad, decidió obedecer a Dios. Y Eliseo, se nota su bendición, porque por la permanencia, por el hecho de prevalecer ante los detalles, problemas o incluso situaciones que iban a suceder, él siguió ahí fiel, constante. Entonces, es esa cuestión, es principalmente ese hecho. Porque sí sé que como que luego entra mucho esa duda de: ay, es que si yo me dedico a cantar y no llego a las naciones, bueno, es que Dios nada más quería que llegaras a esa parte. Sé fiel con eso, es suficiente para Dios. No necesitas más para ser grande delante de Dios, para ser reconocido por Dios. Es solamente un corazón dispuesto a obedecer hasta en lo más pequeño y hasta en lo más grande. Siguiente versículo, dicen: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora. Dice: porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron, denme un minuto, y se acercaron a él, se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová
¿te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Dice, no sé por qué Eliseo me recuerda a una personita. Dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de los... Perdón, es que me acordé de una personita. Ya luego les contaré, tal vez. Y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora voy a explicar este tema, porque sé que muchas veces entra como esta cuestión, Señor, danos una doble unción, doble porción, Les explico. Primero que nada, sí, se puede considerar porque por la prueba de los milagros que hizo el doble, vamos a decirlo así, de lo que hizo Elías. Pero en aquel tiempo y en aquel contexto tienen que tener conciencia de que el heredar el doble o la doble porción de algo era en realidad el derecho del primogénito. En otras palabras, lo que Eliseo le estaba pidiendo a Elías es, yo quiero ser, vamos a decirlo así, como tu heredero del ¿cómo se dice? Sí, del lugar que tenía Elías. Yo quiero ser el que reciba ese lugar que tú tienes ahorita como profeta de Dios. Ese es la explicación de lo que estaba pidiendo él, como si fuera un primogénito, vamos a decirlo así. Por eso le pide la doble porción del Espíritu. Es una manera de decir, yo quiero ser el que se encargue de lo que tú te estabas encargando. Y ven esa disposición. A veces esa disposición nos falta. Hay una parte de la Escritura que dice que el que preside, o sea, el que tiene capacidad de liderazgo, debe, por obligación casi, hacerlo con solicitud. Esa palabra quiere decir que si tú sabes que sabes liderar, si tú sabes que eres una persona que está en la disposición de hacer las cosas, tú debes tener esa disposición siempre. Se va a hacer un proyecto, ser el primero en levantar la mano. Yo puedo ayudar en lo que se necesite. El que preside, el que tiene que hacerlo con disposición. Eliseo era de los que más se nota que tenía una disposición. Fíjense, vamos a poner atención a esto. Elías ya estaba cansado del trabajo que estaba haciendo. Y ya estaba preocupado en sí. Dios ya le había dicho, pero tranquilo, ya se te va a quitar este trabajo. Eliseo, sabiendo todo lo que tuvo que vivir Elías, las dificultades que tuvo que tener Elías, las complicaciones y lo triste que fue en ciertas cuestiones el camino de Elías, aún con todo eso decía, yo quiero vivir eso, yo lo quiero vivir. De manera que lo siguió a todos lados, como demostrando que tengo la perseverancia para vivirlo, no hay problema, adelante. Y luego, cuando ya están en lo último, dice, yo quiero encargarme de lo que tú te encargabas. No le tengo miedo prácticamente a lo que pueda venir, a lo que pueda suceder. Él iba con una valentía y una fe por hacer la voluntad de Dios, que no cualquiera, y yo creo que tenemos que aprender de ella, que muchas veces nosotros tememos a las dificultades que tiene el hecho de servir a Dios, ¿sabes? Como ser el que predica y que sea señalado uno y remarcado como cualquier cosa, y dice uno, no traigo ganas de eso. Eliseo muestra todo lo contrario. Adelante, yo quiero ser ese. No le temía a esas dificultades. Y se nota que Dios lo guardó hasta el final, porque él no muere porque lo asesinasen. Él muere por una enfermedad. O sea, muere de causa natural, vamos a decirlo así. Entonces, si hay una cosa que creo que tenemos que aprender de Elías aquí, de Eliseo, es la disposición y la fe para vivir una vida que agrada a Dios
a pesar de las dificultades. Eso obviamente tuvo su recompensa, porque tuvo los milagros que cumplió, pero hay que tener esa disposición. Otro que recuerdo que hizo algo similar, creo que era Isaías. Isaías, cuando está delante de la presencia del Señor, dice: ¿a quién enviaré a decir no sé qué cosas? Y dice él: yo, envíame a mí. No cualquiera tiene esa disposición. Pablo es otro de los que dice incluso: todo lo he dado por perdido, todo lo he tenido por pérdida, dice, para ser partícipe del Evangelio. O sea, no me interesó nada, yo quiero ser partícipe de esto, de esta obra. Y los que no temen a las complicaciones delante de Dios, creo que son los que más agradan a Dios para ministerios. Por eso vemos que el ministerio de Eliseo fue tan grande, tan bendecido, porque no temía a las dificultades ni a los problemas. No se quejaba de ellos. Es más, nunca vi en una parte de la escritura que se quejara porque se enojaba, lo atacaban o se enojaban contra él o cualquier cuestión por el estilo. O sea, realmente él tenía una disposición y una perseverancia en la fe de la cual yo creo que tenemos que aprender todos nosotros. Y es algo muy bonito de ver, porque al final de cuentas el Señor dice que con nuestra perseverancia tendremos frutos, y también dice: el que permanece hasta el fin, será salvo. Entonces, esa constancia es algo que yo les he dicho mucho en cuanto a la disciplina, al mantenerse, al resistir. La disciplina para estar leyendo constantemente, para orar todos los días, para cuidarse, para guardarse, para andar rectamente delante de Dios. Porque luego, por ejemplo, les doy un ejemplo: una persona que se mantiene casta, que se mantiene pura para la persona con la que se va a casar, para no pecar contra Dios, esa disposición a mantenerse puro y santo se va menguando en cuanto pasa la edad. O sea, llegado a los 27, 28 años, que ves que ya estás llegando a los 30, como que ya empiezas a dudarle, porque tu carne te empieza a mentir y te empieza a decir: ves, no valió la pena que te guardaras, pues mira, no has estado con nadie. Pero cuando uno tiene el corazón para con Dios, no para con su carne, esas cosas no le importan. Y está en la disposición de: mira, si yo no me voy a casar porque Dios no me va a dar una pareja, pues entonces me voy a mantener directamente libre de pecado para el Señor hasta mi muerte. ¿Qué problema hay? No todos tienen esa disposición, pero a Dios le agrada quienes sí tienen la disposición de entrega delante de Él. Al que dice: yo voy, Señor, yo me entrego. Es más, si vemos a los apóstoles, vamos a darnos cuenta de una característica. Los apóstoles más conocidos son tres principalmente, que eran los que prácticamente estaban como pilares en la iglesia primera, que era Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. De estos tres, vemos unas características muy importantes. Pedro, vamos a hablar primero de Jacobo y Juan. Estos se atrevieron, y digo yo se atrevieron porque vaya cosa le piden al Señor. Le dicen: Señor, cuando tú vengas en tu reino, queremos que nos hagas algo. A mi hermano, siéntalo a tu izquierda o a tu derecha, y a mí a tu izquierda o a tu derecha. Y dice: no sabéis lo que pedís. Pero fíjense, aunque ellos no sabían lo que pedían, luego le dice: ¿pueden beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y le dicen: sí. Y le dice: bueno, ciertamente de la copa que bebo beberéis, y del bautismo que soy bautizado seréis bautizados, pero esto que me habéis pedido no puedo dárselos. ¿Y qué pasó con ellos? Son los principales líderes de los apóstoles. Son los primeros. ¿Por qué? Porque eran los más entregados, los que presidían y se aventaban y decían y hacían. Los que decían: Señor, yo voy. O sea, porque no sé si recuerdan que el bautismo con el que Jesús tenía que ser bautizado era la muerte. Entonces dice: ¿están seguros que quieren eso? Sí, adelante. Pedro. De Pedro tendría que hablar muchas cosas. Principal líder de los apóstoles, o al menos el que quedó como liderazgo, aunque sabemos que como líder era el más servidor de todos. Él, ¿cuántas veces no le dijo al Señor? ¿Cuántas veces no le preguntó cosas a Dios? Fue el primero. ¿Cuántas veces no le preguntó cosas a Jesús? Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Señor esto, Señor aquello. Y luego vemos que también es el primero en decir: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es el primero en reaccionar. Y también es el primero en aventarse, vamos a decirlo así. Porque
aunque lo vemos también en lo negativo, porque es el primero que ataca a uno de los que atacan a Jesús y ¡pam!, le vuela la oreja, también vemos que es el primero en decirle al Señor: Señor, si eres tú, haz que yo descienda de la barca y camine sobre el agua. Imagínense la locura que le estaba pidiendo, hacia donde tú estás. Y le dice: ven. Y entonces empieza a hacerlo. Sí, Pedro, Juan y Jacobo comparten una característica al ser líderes de los apóstoles o los principales que estaban encargados de esto: es su disposición a hacer, a vivir. Pedro, aunque ya vemos después que su humanidad lo traiciona, pero Cristo ora por él para que su fe no falte, Pedro es el primero en decir: Señor, si te tengo que seguir hasta la muerte, te sigo hasta la muerte. En su corazón está la disposición. Que su carne fuera débil para hacerlo, eso es otra cosa, pero luego vemos que realmente sucede. Pedro muere proclamando el nombre de Cristo. Y esto lo sabemos por el libro de Juan, que dice: y así Jesús le daba a conocer a Pedro la muerte con la que glorificaría a Dios o su nombre, algo así. Entonces vemos que realmente terminó cumpliendo esa verdad y demostrando que era cierto. Pero vuelvo al mismo caso: ¿qué es lo que tienen estas personas en común? La disposición de vivir, de hacer y de no importarles las dificultades que podrían llegar a suceder, las consecuencias de lo que podría llegar a suceder, las miradas, enojos, molestias, odios que podían llegar a tener por ser del Señor. Porque al final de cuentas, si eso tenemos que tener en cuenta, es que nosotros tenemos que estar más felices de que somos de Cristo que de que el mundo nos ame o nos odie. Si el mundo entero te aborrece, pero Dios te ama, tienes ganado lo mejor. Eso es algo que tienen ellos muy claramente, y nosotros también debemos tenerlo así de claro. Y dice: él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Si como te has permanecido hasta ahorita, sigues permaneciendo, te será hecho. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, aquí nada más me detengo para dar una pequeña aclaración, que mucha gente dice que Elías fue llevado en un carro de fuego por causa de no leer bien, pero no, él fue llevado en un torbellino. El carro solo lo separó. Nada más era una aclaración. Y entonces dice: viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Después dice: y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y aquí hay algo que también tenía Eliseo: fe. Dice, prácticamente acaba de ver una maravilla, y aún así hay gente que duda, no importa cuántos. Vuelvo a lo mismo: si tú no muestras perseverancia y fe desde antes de ver algo, después de verlo, aún así no lo vas a poder, no vas a poder tener la fe que te gustaría tener. Porque el ver las cosas increíbles de Dios, o bueno, impresionantes de Dios más bien, no te garantiza tener más fe. La fe se fortalece en las dificultades. La fe se fortalece cuando tú no tienes nada y aún así le crees a Dios. Ahí es cuando se fortalece la fe. Y bueno, Eliseo muestra esta fe al ver esta situación y no dudar al decir: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. Acuérdense que era lo mismo que había hecho que había hecho Elías. Dice: ¿dónde está? Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado dice, del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y pues les hago un pequeño spoiler: después de esa pregunta, nunca más volvió a hacer una pregunta como esa Eliseo. En cuanto Dios le demostró que estaba con él, nunca más volvió a dudar. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo, y les van a ir pasando los versículos y vamos a responder también preguntas, si hay alguna cuestión, duda, de una vez. Vamos a orar a Dios, vamos a agradecer por este tiempo. Señor, Dios Padre bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad
de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias porque de corazón has tenido misericordia para con nosotros, Señor, guardando nuestros corazones y enseñándonos tu verdad. Te pedimos, Señor, que guardes nuestro camino, nuestro andar, que sea recto delante de ti, que nuestras acciones sean agradables delante de ti y ayúdanos a permanecer. Aunque no nos importe, Señor, ningún tipo de dificultad, problema, ni tampoco la grandeza de un ministerio, ni de nuestro conocimiento, ni de la gente que nos conocerá. Que estemos concentrados en ti y nada más. Que lo demás nos dé igual, Señor. Que estemos concentrados en ti. Que porque yo sea más grande, más chico, más conocido, menos conocido. Señor, que yo esté concentrado en hacer la voluntad de lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, y hacerla de todo corazón. Te lo pedimos, Señor, para honrarte y glorificarte, y que tengamos bien en conciencia que solamente es necesaria tu gracia, y que por ella misma andamos, y por ella misma creemos, y que esos mandamientos que nos diste por medio de tu Hijo Jesucristo, y por medio de sus siervos y apóstoles, Señor, son la verdad que debemos guardar. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.